Tengo 84 años y todavía tengo pelo. No mucho, no me lo vaya a presumir porque no lo voy a defender, pero lo tengo. Mi médico del IMSS me lo preguntó el año pasado, así, de frente, como si le incomodara no entenderlo, que qué champú usaba. Le dije que ya casi no uso champú. Me miró como si le hubiera dicho que me lavo la cabeza con tierra. Guardé silencio. Él también. Llevo 4 años regresando a algo que mi madre hacía todos los domingos en Apatzingán, cuando yo tenía 9 años. Algo que abandoné sin pensarlo cuando me fui a la Ciudad de México a estudiar y encontré que el champú del supermercado era más conveniente. Más de persona educada me pareció entonces, más moderno. A mis 84 años ya no tengo tiempo para lo que no funciona. Y lo moderno en esto del cuero cabelludo no siempre me ha funcionado. Parte de esto ya lo tengo escrito en el libro de Remedios Medina. Lo encuentra en la descripción. Pero lo que quiero contarle hoy empieza mucho antes que ese libro. Empieza en la cocina de mi madre, un domingo en Michoacán, con una olla de barro que ya no existe y un olor que todavía no se me olvida. Si tiene 60 años o más, le pido que se quede. No le voy a pedir que compre nada ni que deje lo que usa, solo que escuche. Y si lo que voy a contarle también le ha pasado a usted, me gustaría saberlo. Déjeme un comentario abajo. Y si todavía no me conoce, el botón rojo ahí está para que estas pláticas le lleguen cuando las publico. Los domingos en Apatzingán olían a romero. No es exageración de viejo con la memoria vuelta dulce con los años. Es que mi madre lo ponía al fuego los sábados en la noche, en una olla de barro oscura, de las que ya no se consiguen fácil. Agua del pozo, ramas de romero del patio. Teníamos una mata grande junto a la barda del fondo que mi padre cuidaba como si fuera un miembro más de la familia, y un trozo de sábila de la planta enorme que había cerca del corredor. Lo dejaba hervir a fuego bajo, luego lo apartaba y lo dejaba enfriar toda la noche. Y el domingo por la mañana, antes de misa, ese era el agua con la que nos lavábamos el cabello. A mis hermanos y a mí, todos en la misma palangana, con el mismo preparado de sábado. No había champú en mi casa, no había dinero para champú, y el pueblo quedaba lejos de cualquier tienda que lo vendiera, aunque hubiera habido el dinero. Y ahora, a mis 84 años, me pregunto si eso fue una desgracia o una fortuna disfrazada de necesidad. Mi padre, don Jesús, tenía ese ritual apuntado en el cuaderno negro, no como una receta cualquiera escrita entre otras. Lo tenía descrito con notas al margen, con instrucciones específicas. ¿Cuánto tiempo dejar el romero en el agua? ¿En qué proporción la sábila? ¿Por qué no agua caliente sino tibia, casi fresca al final? ¿Por qué no tallar fuerte, sino solo dejar reposar? Mi padre aprendió ese ritual de su madre, que era purépecha de Cherán. Y su madre lo aprendió de quién sabe cuántas generaciones antes que ella. Era una cadena larga que en mi familia nadie había roto nunca.
Yo la rompí. No fue a propósito, fue por prisa y por la ilusión del progreso. Cuando llegué a Ciudad de México a los 15 años a estudiar la prepa en casa del tío Javier en Tepito, no había olla de barro ni mata de romero en el patio. Había un frasco de champú verde en la regadera, de esos que prometían no sé qué en la etiqueta. Me lavé el cabello con eso el primer domingo y no volví a pensar en el ritual de Apatzingán en mucho tiempo. Después la universidad en el IPN, después los años en la CFE, obra tras obra, ciudad tras ciudad. Después Guadalajara, el matrimonio con Consuelo, los hijos, la casa, toda una vida construida encima de ese primer domingo sin olla de barro. El champú se convirtió en parte del mobiliario de la casa. Uno de esos objetos que uno no ve aunque esté frente a los ojos, como las llaves del coche o el cinturón de trabajo. Está ahí, se usa y uno sigue adelante. A los 40 pensé que el ritual de mi madre pertenecía al rancho, a los tiempos en que no había opciones y uno usaba lo que la tierra daba porque no quedaba de otra. A los 50 me pareció que si algo tan sencillo fuera verdaderamente importante, algún médico del IMSS lo habría mencionado en alguno de los cientos de años que Consuelo llevaba trabajando ahí. A los 60 ya ni lo recordaba. Lo que heredamos de las abuelas tiene esa tendencia. No desaparece porque alguien demuestre que está equivocado. Desaparece porque nadie lo defiende cuando llega algo con envase de plástico brillante, nombre en inglés y anuncio en la televisión. Pasé 50 años convencido de que había modernizado algo que no necesitaba ser modernizado. Y no me di cuenta hasta mucho después. Así es con las cosas que uno abandona sin saber que las está abandonando. A los 70 empecé a notar cosas que no tenía ganas de nombrar. El cuero cabelludo reseco, con una irritación que aparecía y desaparecía sin razón aparente. El pelo más fino de lo que recordaba. Cuando me peinaba en las mañanas, la sensación en el cuero cabelludo no era de limpieza, era de tirante, de algo que había sido frotado de más. Los médicos del IMSS me daban champús medicinales con nombres largos que yo nunca terminaba de pronunciar bien. Uno para la resequedad, otro para la descamación que venía detrás. Usaba uno, mejoraba unos días, volvía el problema. Cambiaban el champú. Y así año tras año. Consuelo me lo dijo una vez. No lo dijo como regaño. Ella nunca regañaba de frente. Eso no era su estilo. Lo dijo en la cocina, mientras yo leía el periódico impreso de la mañana y ella revisaba algo en sus cuadernos de la época del IMSS. Lo dijo casi de pasada, como quien comparte algo que ya es obvio para él, pero no para el otro, que había visto muchos casos como el mío en sus años de enfermera, que los productos comerciales para el cabello habían ido quitando los ingredientes que la piel reconoce para reemplazarlos con espumas y fragancias que limpian con violencia. Y que el cuero cabelludo no estaba hecho para soportar eso todos los días durante 50 años seguidos. Que el jabón de antes,
o el agua de hierbas hacían algo que el champú industrializado no podía replicar porque no tenía cómo. Le dije que sí y seguí leyendo el periódico. Ese es el tipo de hombre que fui en muchas conversaciones importantes. No el peor, pero tampoco el que escucha bien cuando no quiere cambiar algo. En el cuaderno verde de Consuelo, el que ella llevó durante sus años en el IMSS, donde anotaba lo que veía en los pacientes, junto con los remedios que nosotros íbamos probando en casa, hay una página donde escribió exactamente eso, con palabras que yo fui aprendiendo a entender. Escribió sobre el manto ácido del cuero cabelludo, sobre cómo los detergentes fuertes lo alteran con el uso constante y cómo el cuerpo, con los años encima, ya no se recupera tan rápido de esas agresiones diarias. Lo escribió en los años 90. Yo lo entendí en 2022. En el libro de Remedios Medina le dediqué un capítulo entero a esto. Los preparados para el cuero cabelludo, las plantas que sirven, cómo hacerlos en casa con lo que se consigue en cualquier tianguis sin gastar en farmacias naturistas, qué evitar. Lo escribí despacio porque quería que quedara bien antes de que ya no pudiera escribirlo. Está en la descripción si lo quiere ver, pero vuelvo a la historia, porque lo importante no es el libro, lo importante es lo que me enseñó. Una pregunta que no me esperaba de quien no me la esperaba. Fue Rodrigo. Mi nieto Rodrigo tiene 12 años y hace preguntas sin filtro, de esas que solo hacen los niños y los borrachos y los ingenieros civiles jubilados. Vino con Marisol un domingo, el domingo que ella casi siempre viene, el del pan de la comer y el café de olla que yo ya tengo listo cuando llegan. Y Rodrigo me estaba mirando mientras yo me peinaba frente al espejo del baño con la puerta abierta. Me miró un momento, inclinó un poco la cabeza como hacen los niños cuando algo no cuadra y me preguntó así nomás, que por qué tenía tanto pelo si ya era bien viejo. Le dije que no sabía, y era la verdad más honesta que pude darle. Me quedé pensando en eso toda la tarde, no porque sea una pregunta de gran ciencia, sino porque me di cuenta de que nunca me la había hecho yo. Llevaba años viendo a hombres de mi edad en el barrio, en la misa del domingo, en el IMSS, muchos con la cabeza casi completamente pelada desde los 60, y nunca me había detenido a preguntarme por qué yo seguía teniendo pelo. Uno asume que es genética, que fue suerte del sorteo, que a unos les toca y a otros no, y sigue. Esa noche, después de que Marisol y Rodrigo se fueron, saqué el cuaderno negro de mi padre. No lo busqué por el tema del pelo, en realidad. Hay noches en que lo saco sin razón concreta, lo necesito cerca. Tiene ese olor a papel viejo y a algo más que no sé nombrar bien, como polvo de tierra seca mezclado con el olor de las enciclopedias viejas de medicina que tengo en el estante. Lo abro y la letra apretada de Don Jesús me lleva directo a Apatzingán, a la cocina de mi madre,
a cuando yo tenía la edad de Rodrigo y el mundo cabía en ese patio con la mata de romero. Esa noche lo abrí sin buscar nada en particular y caí en la página del baño. Ahí estaba todo lo que había olvidado, las instrucciones del romero, la sábila, el agua tibia, casi fresca al enjuagar. ¿Por qué no jabón de pastilla? ¿Por qué no tallar? Solo dejar reposar el preparado en el cuero cabelludo un momento antes de enjuagar. Mi padre había escrito una nota pequeña al margen, con tinta más oscura que el resto de la página, como si esa línea la hubiera revisado después y hubiera querido remarcarla. Lo que la tierra da no despoja, lo que el hombre fabrica cobra. No sé de quién aprendió eso, pero lo escribió con cuidado, como se escribe algo que importa. Entre esas dos páginas hay una ramita de romero seco, prensada y café de tanto tiempo. Lleva ahí desde antes de que yo naciera, creo. Desde antes de que mi padre escribiera esa página, tal vez. O la puso él mismo cuando escribía, para no olvidar el olor de lo que describía. Me senté un momento en la silla de la cocina. El silencio de la casa era del tipo que ya conozco. El silencio que quedó desde noviembre de 2020, cuando Consuelo se fue y la casa se quedó con sus muebles, pero sin su peso. Sostuve el cuaderno en las manos callosas que todavía huelen a tierra de la huerta, aunque me las lave 3 veces. Y entendí algo que llevo mucho tiempo sin saber cómo explicarle bien a nadie, que cuando uno abandona lo que funcionó durante generaciones, no siempre lo nota de inmediato. Lo nota 50 años después, en la pregunta sin malicia de un niño de 12 años que todavía no sabe que acaba de hacerle una pregunta importante a su abuelo. No esperé milagros. Sería deshonesto decirle que volví al ritual de los domingos de mi madre y al mes tenía el cabello de mis 30 años. No fue eso. No va a ser eso. Tengo 84 años y el cuerpo ya tiene muchas de sus decisiones tomadas. Lo que uno puede hacer a esta edad no es revertir lo que pasó, es dejar de hacer lo que sigue dañando lo que queda. Nadie le va a vender esa diferencia en ninguna farmacia, pero existe y se nota. Lo que hice fue simple. La semana siguiente al domingo de Rodrigo, fui a la huerta en la mañana, antes de que el barrio despertara, cuando todavía cantan los pájaros y el aire huele a tierra húmeda. Corté romero fresco de la mata que cuido junto al muro del fondo. Tengo una que sembré hace años y que ya está grande y olorosa como la de Apatzingán. Puse a hervir agua con esas ramas y un trozo de sábila de la planta que tengo en maceta desde que era pequeña. Dejé enfriar. Y el domingo, antes de bañarme, me lavé el cabello con eso. Sin tallar fuerte, sin apuro, como lo hacía mi madre, que nunca tenía prisa en ese ritual, aunque tuviera todo lo demás que hacer. Nada dramático, nada que contarle a nadie ese domingo. Pero había algo en ese olor. El romero hirviendo a las 5:30 de la mañana, mientras afuera todavía no hay ruido y la huerta está oscura, que me llevó de regreso a una cocina en Apatzingán que lleva décadas sin existir. Ese olor no se compra en ninguna farmacia, no sale en ningún anuncio,
porque no hay manera de ponerle precio. Es solo el romero de la huerta y el agua de la llave, y la paciencia de dejar que las cosas funcionen sin apurarlas. Llevo ya un tiempo con el ritual. No todos los días. Los días entre semana uso muy poco de nada, solo agua tibia y sin fricciones. Pero los domingos, siempre los domingos, igual que en Apatzingán, igual que mi madre, igual que las generaciones antes que no tenían otra opción y que sin quererlo estaban haciendo lo correcto. El cuero cabelludo cambió, más tranquilo, menos irritado, menos de esa sensación de tirante que me acompañó por años. Si es el romero, si es la sábila, si es simplemente lavar con menos agresión y menos química, no lo sé con certeza científica. Probablemente todo junto. Consuelo lo hubiera explicado mejor que yo. Ella tenía esa manera de decir las cosas con precisión, sin que sonara a conferencia médica. Yo solo puedo decirle lo que vivo. Escribí todo esto. Lo que aprendí en el campo michoacano de un padre que nunca pisó un consultorio hasta los 60 años. Lo que Consuelo fue anotando en su cuaderno verde durante 26 años de enfermera en el IMSS. Lo que este cuerpo de 84 años me fue enseñando a base de poner atención cuando quería y de pagar el precio cuando no la ponía. Le puse nombre, el libro de Remedios Medina. No es un libro de médico. Yo no soy médico, nunca lo fui y no voy a pretender serlo. Es lo que le funciona a un señor que lleva toda una vida observando y apuntando lo que no se pierde. El link está en la descripción. Léalo despacio, como leería una carta de alguien que lo conoce. Mi padre escribió en la primera página del cuaderno negro una frase que yo tardé 40 años en entender del todo. Decía, el remedio más caro es el que alguien tiene que venderte para que recuerdes lo que ya sabías. Apúntelo.